Simétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más del directo. No sé qué ha pasado, se ha desconectado el directo, rarísimo. Bueno, como estábamos empezando, vamos a hacer como que no ha pasado nada y vuelvo a empezar. Veo ya a Carmen Muñomer y a Sara Pérez Barreiro preparadísimas para entrar. Saludo a todo el mundo que está entrando ahora mismo. Disculpad esta desconexión, no sé qué ha pasado. Así que nada, lo dicho, lo vuelvo a decir corriendo. Muchísimas gracias a nuestros invitados de las semanas pasadas, a Chema García Pablos, a Mónica de Blas y a Damián Quero, que estuvieron con nosotros hablando sobre el libro de las periferias, y a nuestra querida Tevi de la Torre, porque nos estuvo haciendo la visita guiada de la exposición Perdona, estoy hablando desde Centro Centro. Desde aquí mi agradecimiento máximo a todos los autores, autoras, invitadas que os dejáis convencer para venir, y recordaros que todas nuestras sesiones se quedan colgadas en nuestro perfil de Instagram, perdón, y nada, que aquí abajo en la casita de comentarios o en las preguntas podéis trasladar vuestras preguntas a las invitadas de esta tarde, en este caso que son Carmen Muñomer y Sara Pérez Barreiro. Vamos a estar con ellas hablando de ciudades sin lugar, utopías urbanas en la ciencia ficción. Ahora sí, crucemos los dedos que no pase nada. Mando las invitaciones a Sara y a Caja. A ver quién entra. Hola, Carmen. Perdonad, hola Sara, buenas tardes. Disculpad, es un misterio misterioso lo que acaba de pasar porque yo no le he dado a salir, así que ha hecho solo una cosa rara nuestro querido plataforma de Instagram. Bienvenidas a las dos, Carmen, Sara, ¿qué tal Gracias. estáis? ¿Cómo va todo? Muy bien. Encantada de Muy estar aquí bien, con bueno, vosotros. muchas gracias a las dos por decirme que sí, como siempre, porque todos me decís que sí, yo no sé por qué me decís que sí, pero seguid diciéndome que sí, porque es fundamental. Hoy venimos a hablar, como decía, de este libro, Ciudades sin lugar, utopías urbanas en la ciencia ficción, y si os parece, Carmen, Sara, empiezo presentándoos a las dos, que yo sé que todo el mundo que está entrando sabe quiénes sois, viene a veros a vosotras, de hecho, pero yo lo dejo dicho y ya y entramos al libro. ¿Os parece bien? Perfecto. Venga, fenomenal. Pues vamos a empezar por Carmen, que te tengo a ti primera. Vamos allá. Carmen Muñomer, graduada en Historia del Arte y especialista en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Ha desarrollado su actividad pues, en diferentes entidades culturales, tanto públicas como privadas, como por ejemplo el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español o el Museo Paul Valéry en Francia, por ejemplo, por decir algunos. Ha participado en diversos proyectos de creación y educativos, así como en proyectos audiovisuales, y desde su interés apasionado por la arquitectura y el diseño, materias en las que, por supuesto, dispone también de formación, abarca una experiencia multidisciplinar en estos campos. Es la autora de este libro, de ahí ahora nos vas a contar, Carmen, de dónde sale esta conexión. Así que bienvenida al Club de Lectura Simétrico. Vamos Muchas ahora con gracias. Sara Pérez Barreiro, que repite. Sara repite en el club, ya ha estado. No hay dos sin Sara tres. Pérez, no ha ido sin... No, que por supuesto, vamos, se lo tengo clarísimo. Así que ya vete apuntando, reservando alguna futura fecha, porque vendrás de nuevo seguro. Sara Pérez Barreiro es doctora arquitecta por la Universidad de Valladolid, universidad también en la que desarrolla su labor docente como profesora, entre otras asignaturas, porque por supuesto pues, composición, etcétera, y más asignaturas. Es profesora específicamente de escenografía en el máster de cine, comunicación e industria audiovisual de la misma universidad, y es miembro del grupo de investigación Arquitectura y Cine también de la Universidad de Valladolid desde 2005, si no me equivoco, Sara. De sus publicaciones, de tus publicaciones, podemos destacar, por ejemplo, voy a decir aquí tres, pero tienes muchísimas: Star Wars, arquitectura, ficción o realidad; Utopías, arquitectura de ciencia ficción; o arquitectura de cine, este último publicado en el 2017. Además, participaste en el libro La ciudad en el cine. Podéis ver el club de lectura de ese libro, está colgado en nuestro canal, y es la prologuista de este libro. Y ahora yo creo que nos vais a desvelar también otras cosas que os unen a las dos. Así que bienvenidas, muchísimas gracias a ambas, lo dicho, y
yo creo que vamos a empezar. Carmen, ¿te animas? ¿Arrancas tú? Me ¿Te animo a parece? arrancar. Bueno, Venga, en primer vamos. lugar, lo que no puedo dejar sin decir es dar las gracias a Simétricas por haber confiado en mí desde el principio. Estoy encantada. Y por supuesto a Sara, porque también es de las que dice sí y enseguida se animó también a prologar el libro. Y en ese sentido, bueno, también quería recordar un poco, porque mi relación con Sara viene de bastantes años atrás, ¿no? Y ha sido una cosa intermitente, pero yo tengo un recuerdo muy bonito del primer curso de la carrera de arquitectura, que ella daba una asignatura de introducción, cuando vamos allí y no tenemos ni idea de nada. Y recuerdo que una vez vimos la película El Manantial, ¿no? Con todo lo que la película El Manantial ha significado para la arquitectura fílmica, ¿no? Que es como un caso exponencial, ¿no? De la explosión creativa del genio arquitectónico, etcétera, ¿no? Ujú. Y luego, durante esos años que yo estuve allí en la escuela, pues Sara organizaba, bueno, el departamento, ¿no? Organizaba unos cursos que se llamaban fotogramas y allí todas las semanas, pues proyectaban una película, ¿no? O luego teníamos que hacer un pequeño estudio o trabajo sobre el tema, ¿no? Y además es que allí veíamos de todo, o sea, podíamos ver desde Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, La Notte de Antonioni o El Día de la Bestia, ¿no? Había ahí un poco de todo. Y luego incluso recuerdo también que veíamos algo de cine experimental, así unos cortos de animación de McLaren que a mí me tenían totalmente hipnotizada. Y entonces, bueno, yo que ya era muy cinéfila, pues a partir de estos visionados allí en la escuela empecé a fijarme en otras cosas, ¿no? En los decorados, en la escenografía, en cómo se representaba allí la ciudad. Y poco a poco me fue picando más el gusanillo del cine y me interesé por profundizar un poco más en la historia y tal, bueno, hasta el punto que acabé un poco especializándome en historia y estética del cine. Y entonces, bueno, luego cuando ha surgido la publicación de este libro, pues como que nos hemos vuelto a reunir y a mí me ha parecido como un poco cerrar el círculo, ¿no? De algo que comenzó y en lo que Sara tuvo cierta responsabilidad, ¿no? Como que Me, fue... voy a, me llena de orgullo y satisfacción. No, hombre, está muy bien, está muy bien. O sea, yo agradezco este tipo de cosas porque durante muchos años hemos hecho estos cursos y ya aviso que se van a retomar esperemos que en breve. Y cada vez hay más alumnos que se han ido al lado oscuro por ser absolutamente cinematográfico y se nos han pasado al mundo del cine. Están trabajando como diseñadores de escenarios en temas de escenografía, porque creo que que la arquitectura es una formación muy acorde para este tipo de cosas. Pero a mí me ha hecho mucha ilusión porque, bueno, Carmen y yo hemos tenido una relación vía email de oye, estoy aquí, acuérdate de mí, que yo hago estas cosas y ojo Carmen, en cuanto haga algo te llamo. Entonces cuando me dijeron ¿quieres prologar este libro? Digo, hombre, por supuesto, o sea, no le puedo decir que no a Carmen porque es una alumna que recuerdas con cariño, faltaría más. Y más cuando encima es un tema que te interesa tanto, ¿no? Porque, bueno, a mí el cine me gusta, pero el cine de la ciencia ficción ya es mi pasión. Entonces, pues creo que hemos hecho el tándem perfecto aquí las tres, así que... Desde luego. Sobre todo vosotras dos en el libro, es algo, vamos, impresionante. Si queréis, antes de entrar un poco como dentro del libro, cuéntanos, Carmen, también un poquito de dónde viene este proyecto, ¿no? Que Sí, también a sí, ti, digamos que te aproximaste de manera primero como casi investigadora y luego el resultado es un libro, ¿no? En sí, otro formato. exacto. Sí, el origen del libro, de hecho, es un trabajo académico, ¿no? Y que Ujú. luego cuando me puse en contacto con vosotros, pues lo hemos adaptado un poquito, pues para que sea más amable de leer, ¿no? Pero bueno, digamos que la hipótesis de partida venía de una observación que en la medida en que yo me iba interesando más por el cine, leyendo y viendo, claro, a medida que vas estudiando más cine o vas viendo más, como que vas hacia atrás en la historia, ¿no? Y vas viendo películas más antiguas, que algunos son clásicos, otros son a lo mejor más rarezas, etcétera, ¿no? Y entonces había una cosa que me llamaba la atención cuando veía cine de ciencia ficción, una cine de ciencia ficción tampoco es que se pueda definir como tal, porque a partir de los años 50 no es el género codificado como ciencia ficción, pero bueno, ya me entendéis, cine de ciencia ficción. El caso es que me daba cuenta de que en esas películas más antiguas las escenografías, los decorados, etcétera, me resultaban mucho más atractivos en el sentido de que eran más imaginativos, más fantasiosos, más irreverentes, como más futuristas, digamos, ¿no?
que los de las películas más recientes, me refiero. Y luego, por otra parte, observaba que ciertos elementos característicos de la arquitectura del movimiento moderno se utilizaban para representar en futuro desde el mismo momento de la génesis del movimiento moderno, como si no existieran en el presente, ¿no? Y no solo eso, sino que en películas posteriores esos elementos se habían mantenido como un emblema de futuro, incluso cuando ya habían pasado 80 o incluso 100 años, ¿no? Desde aquella época. Entonces, es decir, como que se pasaba de una escenografía mucho más vanguardista e imaginativa a otra que se inspiraba directamente en la arquitectura coetánea, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo me empecé a preguntar cosas y quise iniciar esta línea de investigación. Claro, cuando te empiezas a preguntar y dices, jolín, pero aquí hay mucho donde ver, donde leer y tal, ¿por dónde empiezo, no? Y lo que quise fue acotar un poco el marco y ahí decidí que la línea de investigación iba a ser la del pensamiento utópico, que en sí ya es muy interesante y muy atractivo, pero es que además en este caso me permitía establecer un marco cronológico abordable, ¿no? Entonces así este recorrido por las utopías urbanas en el cine de ciencia ficción vendría marcado por un inicio en Metrópolis de Fritz Lang del año 1927 y terminaría con Blade Runner de Ridley Scott en el año 1982, ¿no? Y además siendo estas dos películas que son dos grandes hitos en la historia del cine, no solo del cine de género de ciencia ficción, en la historia del cine universal, ¿no? Y por la repercusión que han tenido después, ya no solo en el cine o en otros ámbitos de la creación, sino incluso en el imaginario colectivo. ¿Y qué más? Bueno, luego por otra parte decir, claro, en el periodo que he estudiado, que es como alrededor de medio siglo, algo más de 50 años, ¿no? Se producen una serie de acontecimientos históricos que van a dar lugar a la ciencia ficción que se produce después de Blade Runner y que más o menos es la que conocemos hoy en día. Y nada, bueno, pues a partir de eso pues desarrollé un texto que sigue un discurso en paralelo entre el cine y la arquitectura y que se establecen como varios bloques en cada uno de los cuales se analiza una etapa caracterizada por un sentimiento colectivo o un espíritu colectivo, digamos, en cuanto a la aproximación del futuro que compartían tanto cineastas como arquitectos en la época. Y lo que sí que me interesaba es que en el texto hubiera un equilibrio entre el cine y la arquitectura, que la balanza no se inclinara más hacia un lado o hacia el otro. Y otra cosa que me interesaba bastante era no solo reflejar cómo, no solo demostrar cómo el cine había reflejado la arquitectura del momento, o mejor dicho, el pensamiento arquitectónico del momento, en este caso enfocado hacia el futuro, ¿no? Sino cómo el cine se había empapado de los debates arquitectónicos de la época y había recogido la arquitectura que se producía en el mundo real para llevarla a la pantalla y a la inversa, cómo el cine había servido de escaparate para difundir una imagen generalizada del futuro, incluso en ocasiones había podido servir como de laboratorio de ensayo para algunas propuestas que a lo mejor después recogieron otros arquitectos o urbanistas. Y ya me callo. Para nada, por Dios, o sea, Muy interesante. nada de callarse. Hemos venido aquí a hablar del libro, de esto precisamente. Y bueno, pues este resumen maravilloso, Carmen, del libro, así como puesto encima de la mesa, yo creo que quizás, Sara, ahora nos puedes contar un poco cómo te aproximaste tú a este texto y a esta propuesta de Carmen, ¿no? Desde tu experiencia también, por supuesto. Vamos a ver, en mi tesis va de películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces yo tenía una serie de películas en la cabeza que, aparte de las típicas y tradicionales, y los dos grandes hitos que ha comentado Carmen, ¿no? De Metrópolis y Blade Runner, pero lo ha explicado muy bien, porque el libro habla de la importancia en un momento determinado de la historia del cine y de la historia de la humanidad, y de la importancia que ha tenido el movimiento moderno en el cine. Entonces, a mí me hace mucha gracia, porque probablemente si ahora yo os comento la película de La máquina del tiempo, todos y tenéis una imagen característica,
empecéis a pensar en ese momento en el que la modelo la visten, la desvisten, la van cambiando la ropa y vamos viendo una evolución de la moda, ¿no? Entonces, la película utiliza la moda para mostrar el tiempo. Bueno, pues la volvéis a ver y hay una escena que se repite periódicamente, que es la entrada de la casa del señor, y el tiempo va modificando el alrededor de su casa. Y en esos alrededores construyen un bloque de viviendas. Un bloque de viviendas con el típico esquema Le Corbusieriano de forjados, pilares, ¿sabes? Entonces, lo que ha comentado Carmen, que el movimiento moderno entra ahí de una manera muy radical y muy marcada para mostrar la modernidad y que lo máximo a lo que podemos aspirar al futuro es a esa ideología de bloque, caja, se representa muy bien. Y en esa película a mí me parece muy impactante, ¿no? Y que queda muy claro. Hay otras películas en que ella también lo trata, ¿no? Y que va explicando todo ese tipo de cosas. Además, creo que ha sido muy, muy inteligente su marco temporal, ¿no? Acabar con Blade Runner, porque el título, Ciudades sin lugar, utopías urbana en la ciencia ficción, a partir de Blade Runner la utopía se convierte más en distopía. Entonces creo que es el título perfecto, el marco temporal perfecto y que hace un análisis brillantísimo, no solo de las películas, sino también de lo que ocurre. Carmen, tú dices que hay un equilibrio. Yo creo que hay mucha arquitectura, más que Antes cine, arquitectura. pero bueno, a lo mejor cada uno quiere ver lo que más le interesa. Pero creo que hay unos ejemplos muy buenos y además hay películas que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Y a mí me interesan ese tipo de películas que, bueno, pues todo el mundo tiene Metrópolis en la cabeza, todo el mundo tiene Blade Runner en la cabeza y si no lo tenéis ya estáis yendo a verlas, pero cuando acabe esto, por favor. Pero hay un montón de películas que nombras que son súper interesantes y que probablemente la gente no las conozca, ¿no? O sea, tengo marcadas aquí varias, o sea, por ejemplo, Just Imagine. A mí esa película me parece increíble. Entre otras cosas, porque es un musical. Yo no conozco ningún otro musical de ciencia ficción. Sí. No, yo tampoco. Ahora que se vuelven a llevar los musicales, no sé yo, y ahora que Disney tiene Star Wars, no sé si veremos el baile de los higos o algo así, no lo sé. Pero esa película a mí me parece súper interesante porque además representa muchas cosas de estas ciudades que planteaba Le Corbusier con sus torres, sus grandes vías. No sé si estás de acuerdo conmigo, Carmen, o si hay otra película que a ti también te haya interesado mucho más que hayas comentado. No, precisamente Just Imagine era una película que yo no conocía antes de empezar a buscar todo esto. Por supuesto, claro, viene Metrópolis, pero luego justo a continuación, bueno, Metrópolis es del 27, 2 años después se hace Just Imagine y realmente uno está muy impresionado por las maquetas y todos los decorados de Metrópolis y cómo, y bueno, se habla mucho del dibujante Hugh Ferris, ¿no? Con sus imágenes así un poco idealizadas del tal, pero luego realmente yo creo que Just Imagine quizá lo plasme mejor que incluso que Metrópolis, ¿no? Todo ese ideario o ese imaginario colectivo de lo que se suponía que iba a ser el futuro, que luego no fue así, ¿no? En algunas cosas sí. Los voladores, ¿no? Claro, tenemos los coches voladores que no hay que esperar que tenemos coches voladores en Just Imagine. Además hay un momento muy divertido que tenemos un policía en medio de una plataforma así diciendo paren a los coches aéreos. O sea, a veces es muy ingenuo, pero tú lo has comentado antes, que las películas de esos años en su ingenuidad eran mucho más imaginativas, ¿no? Porque ahora parece que buscan una realidad máxima y que todo pueda ser posible. Y por eso a mí me interesan ese tipo de películas. Absolutamente. Se les ocurre cualquier cosa y parece que todo es posible, ¿no? O sea, no necesitamos que la física nos apoye. Sí, porque además en este sentido, y vosotras como especialistas os lo diréis, las películas de ciencia ficción actuales, muchas entran como has dicho tú antes, Sara, en el territorio de las distopías. O sea, que no sé hasta qué punto eso es ciencia ficción o no. Claro, es ciencia ficción en el sentido de que no es algo real que se está narrando, o que no existe todavía, pero digamos que es una especie como de anuncio del futuro. ¿Cómo veis esto vosotras de cara, o sea, hablando de la ciencia ficción de ahora? Que era una de las preguntas. Me estoy adelantando, pero la hago ya que ha salido el tema. ¿Cómo lo veis vosotras desde vuestro punto de vista?
Eh, pues mira, cuando ha contado Sara esto de que el libro terminaba en Blade Runner, termina en Blade Runner por algo, ¿no? Porque aunque ya se venían anunciando cosillas antes de Blade Runner, ¿no? Que se venía viendo, sí que es verdad que Blade Runner es una película que instaura, digamos, el modelo apocalíptico o posapocalíptico en la ciencia ficción, Ujú, ¿no? Y entonces, ujú, ahí, ¿cómo entra la arquitectura en este modelo posapocalíptico? Cuando lo que estamos viendo son ciudades destruidas, en realidad, ¿no? ujú, Entonces, eh, claro, digamos que la propia idea de utopía lleva implícito su versión distópica por la propia naturaleza ujú, de la utopía, ¿no? Porque la utopía exige que se cumplan ciertas normas a rajatabla que todo el mundo tiene que acatar sí o sí, ¿no? Una utopía, aunque observemos que es una sociedad aparentemente muy perfecta, en realidad es una sociedad en la que no existe la libertad, en la que se rechazan los valores individuales, normalmente suele estar regida por un gobernante autoritario, etcétera, 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 ¿no? Y luego, por otra parte, la utopía nace de un momento histórico concreto, o sea, no surgen de la nada ujú, y es una respuesta a ese momento histórico. Entonces, claro, la ciencia ficción de los últimos años, a partir de los 80, tal, pues en qué se ha venido fijando, en estas cosas, ¿no? Últimamente, por ejemplo, la ciencia ficción está muy centrada en el tema de la degradación del medio ambiente, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, claro, los futuros que se presentan normalmente son distópicos totalmente. ujú, Se ujú. presentan escenarios pues, que van abocados directamente al fracaso de la Al desastre. civilización. Al desastre. Y tú, Sara, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Supongo que coincides. Coincido en todo lo que ha dicho. Y es que es verdad, parece que nos gusta más que las cosas salgan mal. Y ahora lo que se lleva es que esté todo fatal, ¿no? Y tiene mucha razón, está muy metido todo el tema de ecología, pero Blade Runner ya lo avanzaba, ¿no? Cuando decía que estamos viviendo en una... Ellos planteaban que la ciudad estaba completamente contaminada, que el mundo estaba contaminado y que entonces las grandes fortunas se iban a vivir a otros planetas, a las nuevas colonias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Ujú, avanzaban muchos problemas que ahora tenemos. Pero es que incluso, y vuelvo a Jazz Imagine, tampoco tenían libertad porque no tenían número, las personas tenían número y de una manera de sorteo decidían con quién te casabas, ¿no? Y entonces, ujú, bueno, sí que es verdad, como bien ha dicho Carmen, que desde un primer momento siempre ha habido algo de distópico, pero yo creo que en la película siempre tiene que haber algo mal para que luego el protagonista consiga No, solventar el claro, claro, problema sí. y gane. Ha Pero es sido toda la parte de la contraria. narración, ¿no? claro, Sí, sí. pero claro, también es muy interesante cómo se presentan tanto las utopías como las distopías en la película de ciencia ficción desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Porque en la Ujú. parte utópica o hasta los años 50 o los años 60 el movimiento moderno era perfecto, pero luego lo que hacemos es vivimos en el movimiento moderno destruido, ¿no? Entonces, todos esos Claro. bloques se destruyen y solamente queda la estructura. Y, o sea, da igual, Ujú. hemos tenido una temporada en la que hemos roto todo, ¿no? O sea, De hecho, Ujú, ujú, precisamente es muy llamativo, ¿no? Como si tú ves Just Imagine, ya que lo estamos mencionando, ¿no? Lo que se celebraba como un gran logro del ser humano, la construcción en altura, el rascacielos, etcétera. Luego, en películas de ciencia ficción posteriores, pues los 80, 90 y tal, el rascacielos es todo lo contrario, es la imagen amenazante de un poder autoritario, de una empresa que tiene un monopolio, de cualquier cosa, ¿no? Pero pasa justo a ser el reverso, ¿no? Es curioso como lo mismo sirve ujú. para representar una cosa y la contraria. ¿no? O sea, el rascacielos estupendo, basado en todos esos dibujos en todos esos dibujos expresionistas, ¿no? De Bruno Tau, eh, es un elemento refulgente, pero en un momento determinado se da la vuelta y ahí vive el que dirige la ciudad y a lo mejor no la dirige también como pensamos, ¿no? Mm. Ujú. Entonces, Sí, de hecho, la arquitectura es muy poderosa para representar estas ujú. cosas.
Sí, ¿no? De hecho, ha habido una cosa que comentabas, Carmen, al principio, ¿no? Como una especie de, vamos a decirlo, que el cine sirvió de herramienta publicitaria al movimiento moderno, de marketing, vamos a llamar, ¿no? Pero después, si vemos películas posteriores, las casas de casi todos los villanos son muy características del movimiento moderno. O sea, me refiero con esta cosa como de, ¿no? De todo línea, quiero decir que hay cierto viraje en estas situaciones, ¿no? Como la casa del villano de repente se convierte, o el movimiento moderno se convierte en esas dos caras para representar distintas cosas, ¿no? Exacto, sí. De hecho, en uno de los apartados del libro, ¿no? Cuando se empieza a descubrir, que se llama, de hecho, la otra cara de la utopía, ¿no? Cuento eso, ¿no? Cómo la arquitectura racionalista, ¿no? O incluso el uso del hormigón, las líneas así como muy claras y todo esto, pues se convierte un poco en la representación de la maldad, ¿no? En el cine, Del mal. o a veces de la frivolidad también, incluso, o cosas así. Y bueno, en ese sentido, pues destacan mucho los escenarios de Quemada, que hacía para Kubrick y todo esto, ¿no? Pues son edificios brutalistas y todo eso se relaciona pues con el poder autoritario muchas veces, con la represión, o por ejemplo en La Naranja Mecánica sirve para representar el centro médico al que asiste para someterse al tratamiento Ludovico se llamaba, no me acuerdo, ¿no? Sí. Y al final eso es un edificio brutalista de Gran Bretaña, vamos. Pero entonces sí que es verdad que lo que tú dices es exactamente así. El movimiento moderno al principio representaba la bondad y todo lo que el progreso nos iba a traer y cómo iba a avanzar la sociedad, etcétera, etcétera. Y luego llega un momento en que toda esa arquitectura se utiliza para representar lo contrario. Pero también es verdad que en el momento en que esos elementos del movimiento moderno no se utilizaban para representar el progreso o la confianza, digamos, en el avance científico, también se hacía mucho más construyendo decorados para el cine, ¿no? Construyendo escenografía. Y luego lo que sucede es que se utiliza esa arquitectura real para filmar allí, que eso me parece también que es algo interesante, ¿no? Como ese cambio de la... Sí, Sara. Lo agradecen, rodar en un escenario y no en un croma. O sea, claro. La segunda trilogía de La Guerra de las Galaxias los rodaron actores que crecieron viendo esa película y cuando les llaman están emocionados y luego les oís en entrevistas y dices, si era como el patio del colegio, a mí me dan un palo y hacía shum shum porque estaba en un sitio verde. O sea, entonces el rodar en esos espacios, el actor lo agradece y si el edificio es bueno, queda muy bien en cámara. O sea, si el edificio es bueno, queda muy bien en cámara. Y ahora mismo el brutalismo se lleva muchísimo. O sea, tú coge cualquier serie española y empezamos a hablar. O sea, en un encuentro de localizadores que se hace en Valladolid cada año, y aquí viene lo mejor, o sea, porque tenemos al localizador de Marvel Europa, o sea, bueno, tú llegas y te preguntan, ¿y tú? Digo, no, yo movimiento moderno, ¿te enseño algo? Dicen, dime que quiero ir a rodar ahí. Entonces, muchas de las arquitecturas que tú nombras, Carmen, en tu libro, ahora mismo siguen teniendo la misma validez en cámara, porque siguen representando lo mismo que acabas de decir. Representan ese poder, o sea, vete a 007, yo quiero ser malo, no quiero ser 007, que tiene unas casas, solo aparece la casa de 007 2 veces a lo largo de todas las películas. Prefiero ser malo, porque tiene una casa muy fea, es mucho mejor todos los diseños. O sea, te doy desde luego, es Carmen. mucho mejor ser malo. En este caso, es muchísimo mejor ser malo. Yo quería aprovechar ahora, si queréis, por no ir saltando, para que contemos un poquito como la estructura del libro, para que las personas que nos estén siguiendo, que como estamos saltando, en realidad porque nos emocionamos, porque estos temas molan tanto, que nos venimos arriba, yo simplemente como por explicar un poquito, si queréis, la estructura, no sé, Carmen, si quieres lanzarte, y luego quizá
Sara, pues tú nos vas comentando de esos espacios que Carmen está proponiendo, de esos espacios temporales, quizá lo que más te ha llamado la atención, o películas como la que comentabas, ¿no? Just Imagine, y hacemos ahí como una especie de resumen. No contemos todo, ¿eh? No hagamos, ya que estamos aquí en territorio cinematográfico, no hagamos spoiler del todo, pero, pero vamos a hacerlo así si os parece. ¿Cómo lo veis? Bien, de acuerdo. Genial. Venga, pues vamos allá. Yo me he cogido aquí el índice del libro. Bueno, Muy empiezo bien. con una introducción. En la introducción lo que se explica es un poco el concepto de utopía, ¿no? ¿Qué significa la palabra utopía? Que, bueno, así explicado así muy brevemente, es como un juego etimológico que viene a juntar el buen lugar con un no lugar, o sea, una utopía, digamos, que no tiene un lugar. Y a continuación hago un breve repaso por algunos de los proyectos urbanísticos especialmente destacables en la historia de la arquitectura, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Y lo que trato de abordar es cómo se ha aplicado en este campo el pensamiento utópico, ¿no? Que no es la búsqueda de una forma urbana ideal per se, sino el asentamiento ideal para que en él se pueda desarrollar una sociedad perfecta. Y lo de sociedad perfecta, como hemos dicho antes, con todas las comillas que quepan, ¿no? Porque al final luego las cosas no son así. Y este pensamiento utópico aplicado a la arquitectura y al urbanismo afecta a muchos aspectos en realidad de la vida social e individual, porque desde las formas de gobierno hasta el sistema económico, la justicia, las estructuras familiares, las formas de relación entre los individuos o con la ciudad o bien con el entorno natural o incluso, yo qué sé, los sistemas educativos, ¿no? Es como que afecta a todas estas ideas. Y luego además aprovecho en esta introducción para establecer un poco qué relación existe entre la arquitectura y el cine, porque de alguna manera digamos que el cine como constructor o creador de espacios y tiempos imaginarios es el espacio natural de la utopía, ¿no? Es como el vehículo idóneo para representar la utopía. Entonces, bueno, pues se trata de contar un poco las características que comparten el cine y la arquitectura como dos artes que modelan el espacio y el tiempo y haciendo hincapié también en la idea que en la arquitectura, o sea, que la arquitectura tiene en los relatos de ciencia ficción porque aporta una información extremadamente valiosa para la narración, ¿no? O sea, está claro que en cualquier película la escenografía y la arquitectura es importante, pero es que en el caso de la ciencia ficción es fundamental. O sea, no se puede tratar de una manera por encima, ¿no? O sea, aporta muchísima información. Y luego a continuación ya paso a comentar los tres grandes bloques que he explicado al principio que se desarrollan cronológicamente, en los que se van explicando las películas y la relación con la arquitectura y que cada uno de ellos se analiza, como he dicho al principio, un sentimiento, un espíritu colectivo en relación a la idea de futuro. En realidad lo que vamos asistiendo es a cómo la utopía se va desdibujando o se va degradando, ¿no? De alguna manera, hasta llegar al capítulo que se llama Giro de Guión y que es cuando aparece o entra en escena Blade Runner. Después hay otro capítulo que se llama Caminos de ida y vuelta, que bueno, es una especie de recopilación, epílogo de todo lo que se ha venido contando y en el que se viene a dar cuenta de este proceso que se ha ido siguiendo y además, bueno, se cuenta cómo esa interrelación entre cine y arquitectura se produce en un doble versa y por último, bueno, una conclusión que tiene más un componente un poco filosófico a lo mejor.
Pues, y que no nos hemos metido mucho como tal, yo voy a pedirle aquí a Sara que en esos tres bloques, ¿no? De pues la metrópolis de mañana, paréntesis bélico y otra cara de la utopía, que quizá ahí nos cuentes tú desde tu perspectiva también de especialista, qué es quizá lo que más te ha llamado la atención, o incluso las películas, que puede que muchos y muchas no lo conozcan, no lo conozcamos y sea el momento, ¿no? De hacer una reivindicación. Me gustaría leer una frase con la que viene la introducción porque creo que resume perfectamente el libro, ¿no? Y Carmen escribe: la ciencia ficción es al cine lo que los visionarios a la arquitectura, un espacio de experimentación, de exploración, de investigación sobre otras realidades posibles. Y es que el libro habla todo el rato de eso, o sea, van saliendo distintas películas, ¿no? Como Just Imagine. Hay otra película que a mí me parece fundamental de la que también habla, que es Things to Come, ¿no? Que esa película, si Le Corbusier no hubiera existido, no se podría haber hecho, porque coge todos los planteamientos lecorbusierianos y los plasma, que es otra película que yo creo que ella la investiga muy bien y lo comenta de manera brillante. Luego también en el capítulo de La otra cara de la utopía, La naranja mecánica, y luego THX 1138, ¿no? Que en ese espacio donde se rodó esa película es un edificio de Wright, es un edificio que se terminó post-mortem, fue el último edificio que construyó, y no solo se ha rodado eso, sino también se ha rodado Gattaca, ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor a Wright habría que hacerle un punto y aparte para todas las películas que han aparecido, sus películas en temas de ciencia ficción, porque luego volvemos a utilizar otros sus edificios para Blade Runner, ¿no? Entonces, a lo mejor tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces, creo que Carmen escribe muy bien, el texto se lee estupendamente y va poniendo películas que a lo mejor no son del todo conocidas, pero que ahora mismo es muy fácil conseguirlas, ¿no? Porque antes era más complicado. Luego también habla de una película muy complicada de ver, que es High Treason. Es una película inglesa. Yo me tuve que ir a la Filmoteca Británica para verla, porque no había manera de encontrar una copia, ahora ya la puedes ver en cualquier sitio. Entonces, son ejemplos en los que Carmen está demostrando que tiene un conocimiento amplísimo, no solamente de la arquitectura, sino de cuáles son las películas más adecuadas para representar la idea que ella plasma. Entonces, yo es un libro que recomiendo a todos porque se lee muy bien y porque además está lleno de películas interesantes. Sara, te vamos a contratar en la sección de comunicación de Asimétricas porque es maravilloso. Es un libro estupendo y se lee muy bien. Entonces, las que nos toca corregir algunos textos que a veces dices, por favor, pues se agradece. Y que es muy interesante, de verdad. La verdad que estamos súper contentos con esta nueva incorporación asimétrica al catálogo, porque además toca un tema que además venimos ya pues repitiendo con otros libros, ¿no? Como pues, por ejemplo La ciudad del cine, o voy a decir Escenarios urbanos también de Antonio Pizza. Quiero decir que al final parece que aquí hay un mundo de relación muy potente entre la arquitectura, el cine, y yo creo que y quiero preguntaros, ¿no? Como especialistas, al margen de las distopías, ¿no? Y las utopías que ya las estamos viendo en pantalla, en las grandes pantallas, ¿no? Como dicen los anuncios, vosotras esta relación de arquitectura y cine, ¿cómo la veis, digamos, evolucionar, ¿no? Hemos dicho que a partir de Blade Runner, pues cambia, ¿no? A todo esto, pero ¿creéis que hay otra manera o creéis que va a venir otra manera de hacer o de establecer esa relación en un futuro? Carmen, por ejemplo, por empezar por alguien. Pero a establecer esa relación en cuanto al cine de ciencia ficción que aborda el futuro, ¿no? O... Eso es. Sí, o sea, porque es verdad que estamos hablando ahora de un momento histórico concreto, ¿no? En el que pues el clima, hay muchos, digamos, muchas preocupaciones sociales, ¿no? Pero ¿hay algo que creáis que puede fortalecer esa relación o que, lo digo porque hay otras películas, por ejemplo, que no son de ciencia ficción, otros directores y directoras que sí que están utilizando también este tipo de relación con una fuerza brutal? Por ejemplo, se me viene a la cabeza Isabel Coixet, ¿no? O sea, no hay película de Isabel Coixet que no se esté desarrollando, por lo menos las últimas, en escenarios arquitectónicos y urbanos muy potentes. Hablo de un poco de esa relación
no solo en la ciencia ficción, que también, sino en cómo esa relación arquitectura y cine se puede fortalecer o se pueden generar nuevas oportunidades. ¿Cómo lo veis vosotras? Sí, vale, vale. Yo creo que sí, que es una relación que se va fortaleciendo más y yo creo que tiene algo que ver, esto que ha dicho Sara al principio, que muchos arquitectos están derivando, ¿no?, hacia la profesión de a trabajar en el cine como escenógrafos o a veces como asesores simplemente, ¿no? Y entonces yo creo que eso sí que se deja notar en el cine, ¿no? Y que bueno, también pasaba en los años 20, que estaba el caso de Mallet Stevens, ¿no?, que es muy conocido, un arquitecto decorador que trabajó muchísimo en cine, no de ciencia ficción, pero trabajó muchísimo. Y ahora yo creo que sí que es verdad que es una relación que ha existido siempre, pero que se va afianzando cada vez más. Esa es mi impresión. Yo tampoco trabajo dentro del cine, ¿no? O sea, yo lo veo desde fuera, ¿no? Pero esa es mi impresión. No sé si Sara lo ve así. De acuerdo, además creo que la arquitectura ha venido para quedarse, o sea, y está ocupando un lugar que le es suyo y por derecho, pero mira, simplemente vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Si viajamos a los años 80 o a los años 90 y queríamos comprar un coche, lo que teníamos era una tía estupenda encima del capó del coche. Era el sistema de reclamación, de reclamo en la publicidad. Tú ahora ves cualquier anuncio de coches y aparte de que es familia, que es chico o chica, tienen un casoplón. Todos tienen una casa o va por una ciudad estupenda. Y eso en un vídeo que dura 30 segundos. Y en esos 30 segundos alguien ha buscado qué edificio de arquitectura escogemos. Entonces la arquitectura cada vez tiene un poder mayor. O sea, y va reclamando el sitio que se merece. Porque hay edificios icónicos y elementos icónicos. O sea, la Estatua de la Libertad, ¿cuántas veces la hemos destruido, la hemos vuelto a hacer? Y representa a Nueva York y representa al mundo entero, ¿no? Porque en el planeta de los simios descubrimos el planeta porque vemos la Estatua de la Libertad. Y lo siento por el spoiler, pero ya tiene años la película, ya ha dado tiempo a todo el mundo a verla. Ya ha dado tiempo a verla. Pero ya no recurrimos para Nueva York a la Estatua de la Libertad, recurrimos a determinados rascacielos. En Madrid también, o sea, Ales de la Iglesia, o sea, Ales de la Iglesia, le quitamos la arquitectura y sus películas siguen siendo estupendas, pero nos enseña otro nuevo Madrid cuando hace la comunidad, ¿no? Y rueda todo por ahí arriba. Entonces, la arquitectura estaba ahí y de repente se han dado cuenta de que es un personaje más tan importante como el protagonista y que buscar determinados sitios para rodar es tan importante como tener a tal actor o a tal actriz o a tal montador que también tienen su papel en todos estos, en todo el mundo del cine, ¿no? Entonces, la arquitectura es un baluarte que está ahí y que cada vez tiene más peso. Por no hablar que no... Ay, perdona, Carmen, pero vamos, yo lo suelto aquí por si acaso lo queréis comentar, pero por no hablar, por ejemplo, de los videoclips. Quiero decir que ahora mismo... Claro, ¿cómo ibas a pensar tú, yo qué sé, tampoco voy a ver hace 20 años, no lo sé, ¿no? Pero que C. Tangana iba a rodar un videoclip en la Casa Carvajal, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo. Varios trabajos finales de grado sobre este tipo de música que no me gusta, pero que bueno, que me he visto los vídeos, me he oído las canciones, todo gracias a eso, ¿sabes? Entonces, y son trabajos súper interesantes. No, pero además, y eso a mí, sinceramente, me parece maravilloso, porque además es una manera de que eso vaya entrando a lo mejor a un tipo de público que en su vida habría conocido la Casa Carvajal de otra manera, ¿no? Visitas tuvo ese vídeo el primer día que salió. Dime qué documental podemos rodar, qué podemos hacer para que consigamos que 1,5 millones de personas vea un edificio en un día. Es que es imposible, no puedes competir. Claro. De todas maneras, son herramientas que se unen, ¿no? A igual que en su momento fue digamos, para el movimiento moderno, una manera de también de salir a la luz. Yo creo que quizá ahora son nuevas herramientas las que podemos utilizar o proponer. No voy a decir utilizar porque al final no está en nuestras manos, ojalá lo estuviera, pero sí se puede proponer, ¿no? Bien como asesores o bien desde trabajos escenográficos o bien, no sé, y aquí también como especialistas en el tema,
y esta cosa, ¿no? Que antes decías, ¿no? Sara, que se me iban al lado oscuro, ¿no? Del cine los alumnos. Yo creo que Saben que se lo digo con cariño, ¿eh? lo sé, pero que también es muy bonito entender que también es un buen campo profesional en el que poner el ojo, ¿no? O sea, yo cada vez que he podido ver, y alguna vez que he tenido la suerte de ir al Teatro Real, por ejemplo, y ver todo ese montaje escenográfico maravilloso, espacial, que es, bueno, que te quita el hipo, pues también lo puedes pensar desde una posible, ¿no? Un posible desarrollo profesional, no solamente como una pasión alternativa, sino también como un campo profesional en el que desarrollar. No sé cómo veis esto vosotras también de cara a la docencia o de cara a personas que nos puedan estar viendo, que puedan estar interesados en estos proyectos formativos. Una gran creyente de que la formación del arquitecto es muy amplia y están muy bien los arquitectos que hacen casas. O sea, yo pertenezco al colegio, soy vocal del Colegio de Arquitectos de la Demarcación de Valladolid, pero hay otros arquitectos que no hacen casas y tienen otro tipo de trabajo tan interesante como hacer casas y es una formación que te permite eso. Y toda la gente que se dedica a diseño de ropa. ¿Quién sabe hacer mejor un patrón que nosotros? Por favor, o sea, plantearlo así. O sea, hemos sido capaces de hacer un programa para hacer el Guggenheim, algo más complicado que desarrollar una superficie curva y calcular una estructura para una superficie curva y pasarlo a patrones. Sí, sí, ahí se queda, ahí se queda. Carmen, en ese sentido tú también, ¿no? Porque tu desarrollo formativo también ha tenido, ¿no? Lo has hecho desde muchos puntos de vista y yo creo que también nos puedes contar un poco esa experiencia tuya, ¿no? Desde que las formaciones en arquitectura, tienes formación, o sea, quiero decir que hay más, hay algo que quizá puedas aportar a esas personas que quizá nos estén viendo y se lo estén pensando. Sí, no, además es que es lo que dice Sara, ¿no? Que la formación de arquitecto es muy amplia, ¿no? Y puedes participar en un proyecto audiovisual desarrollando a lo mejor los bocetos previos, simplemente, ¿no? Lo que se llama el concept art en cine y tal. A lo mejor luego es otra persona la que va a ejecutar esos decorados, esas escenografías, tal, o puedes estar también en ese momento de la elaboración, pero luego también en otras cuestiones de diseño, ¿no? Hay muchas películas que dan mucha importancia al diseño de créditos, por ejemplo. Y ahí, bueno, también están los diseñadores gráficos y tal, pero cualquier arquitecto tiene mucha experiencia en diseño gráfico. No es que su formación comporte el diseño gráfico como tal, no aparece ahí en el plan de estudios, pero va con él, ¿no? Digamos. Va con el cargo. Va con él, exactamente, ¿no? Y también yo conozco casos de gente que se dedica a todo este tema de diseño de créditos y tal, que en algunos casos son muy significativos y llegan a definir a algunas películas. Bueno, ahora me estoy acordando de las películas de Hitchcock, ¿no? Con los créditos de Raúl Bas y tal, que son maravillosos, ¿no? Que dices, es que ya solo con los créditos me valen, ¿no? Por ejemplo. Pues desde luego yo creo que aquí, vamos, lo digo porque ya nos quedan 5 minutos de la sesión. ¿Habéis visto cómo se pasa la hora? Que yo ni me he enterado, yo ni me he enterado. Pero bueno, yo creo que es muy bonito y en este club animamos muchísimo a explorar esta apertura, ¿no? de ramas o de posibilidades que puede dar esto. Yo creo que aquí teniéndose a vosotras dos y también como Sara, ¿no? Que ese máster maravilloso que está en Valladolid, o que, bueno, o tú misma, Carmen, que has podido experimentar esa multidisciplinaridad, ¿no? Pues yo creo que también es muy bonito contarlo aquí. Tenemos los últimos 5 minutos, como os decía. No sé si se nos ha olvidado algo, si queréis alguna cosa concreta comentar, Carmen, que se nos haya quedado ahí en el tintero antes de ir cerrando. Bueno, pues la verdad es que, bueno, por cerrar y eso, sí que, bueno, porque lo comentábamos el otro día, ¿no? Decíamos, es un libro pequeño pero condensado, ¿no? O sea, que tiene muchas cosas y se citan muchos ejemplos de arquitectos. Entonces yo, bueno, sí que recomendaría que si alguien se anima a leerlo, ¿no? Por supuesto que intente ver las películas, porque como decía Sara, es muy fácil acceder a ellas o a la mayoría de ellas. Y que luego también haga el ejercicio de buscar imágenes, ¿no? De esos ejemplos que se citan
y ver cómo se establece ese paralelismo, ¿no? Porque además a nivel formal hay muchos casos que son muy evidentes y es muy fácil de ver, ¿no? Entonces sí que animaría a hacer ese ejercicio. Y nada más. Y además, Luego, Carmen, nos lo pones fácil, perdona que te corte, porque al final del libro podemos encontrar el glosario cinematográfico y esa filmografía, que yo creo que es fabuloso tener la lista para ir una por una, empezar por la primera hasta la última y no dejarte nada, ¿no? no, bueno, ya si se ven todo eso, pues muchísimo mejor. Sí. No, pero eso sí. Yo es que, por ejemplo, con muchos libros de estos de otras publicaciones, por ejemplo, con el último libro, el de escenarios urbanos de cine, de pizza y tal, yo según voy leyendo digo, a ver de qué película me habla, ¿la he visto? Si no la he visto, espera, me veo la película y la verdad es que es muy satisfactorio, porque mira, esto lo había pensado, esto no. A mí me gusta mucho hacerlo así, ¿no? Y también con otros libros de cine que no hablan estrictamente de la arquitectura, ¿no? Pero me parece que es una manera de ir aprendiendo e ir afianzando conceptos. Y luego, por último, perdón, ¿te he cortado? No, dale, Carmen. No. El otro día estaba pensando, ¿no? en esta charla y tal, y estaba pensando en cómo pues eso, a lo largo del libro se va viendo cómo la utopía o la utopía urbana se va enrareciendo, distorsionando, degradando, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, cuando al final del libro también comento que la utopía y el cine futurista está más relacionado con el presente que con un porvenir más o menos factible, uno se pregunta, entonces, este valor de la utopía, o sea, ¿para qué sirve, ¿no? En una utopía. Y pensaba yo, claro, por una parte es como un barómetro social, ¿no? Del momento histórico, ¿no? Y luego, por otra, que esto también lo comento en el libro, al final funciona como un motor de pensamiento y ese es el valor de la utopía, ¿no? Que no se debe entender la utopía como fin en sí mismo, sino como un horizonte al que dirigirse, ¿no? Que a medida que tú vas avanzando, el horizonte va avanzando también contigo, ¿no? Y a propósito de esto, había un cineasta argentino, Fernando Birri, que lo comentaba, ¿no? Cuando creo que en una conferencia o algo, un alumno le preguntó que para qué servía la utopía y él decía que eso era algo que se preguntaba constantemente, ¿no? Y hablaba de esta idea de que la utopía se alejaba a medida que tú te acercabas a ella, ¿no? Y su respuesta era al estudiante le decía, es que la utopía sirve para caminar, ¿no? Y a mí eso me parecía una reflexión, no sé, muy acertada y muy poética. Pues la verdad es que es preciosa también para cerrar esta sesión. Sara, yo no sé si tú quieres a esta pedazo de cita que acaba de saltarnos aquí. Gracias y que compréis el libro. Pues voy a aprovechar este... Que Carmen no lo puede decir, pero yo sí. Comprar el libro, que está muy bien, de verdad. Pues de verdad que muchísimas gracias a las dos, Sara, Carmen, por venir esta tarde y compartir este ratito con nosotros, con nosotras. Gracias a todos los que habéis estado ahí detrás, como siempre, todos los miércoles aquí aguantáis el pulso del club. Quiero recordaros, como lo hago siempre, que el libro está disponible en librerías, también en nuestra tienda online, pero por favor, id a las librerías, comprad en librerías, son nuestras mayores aliadas en esta aventura editorial, lo saben los autores, lo sabemos los editores y lo sabéis los lectores que, bueno, pues que podéis acudir a esos espacios también maravillosos que lo son. Así que, Carmen, Sara, muchísimas gracias. Os mando un abrazo enorme y un beso grande. Por favor, cuidaros mucho y nada, nos vemos muy pronto, muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Chao, chicas. Gracias.